Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Morada Noticias. Nos complace iniciar este noticiero contándoles que la líder social Karina Rivas, de quien estábamos preocupados ayer, apareció con vida, ya se encuentra con su madre en su casa y goza de buena salud, y eso por supuesto lo celebramos porque sabemos que de 100 desapariciones de mujeres en Colombia solamente 3 aparecen vivas. Entonces es una bella excepción que nos alivia, por supuesto. Yo soy Laura Bayer, de nuevo esto es Morada Noticias. Esta tarde me complace acompañarlos con la información más importante de Medellín, Antioquia y Colombia. Y no solamente información, no solamente noticias ordinarias, sino también historias y conversaciones que nos ayudan a llevar esta vida en una ciudad que nos enamora y nos desenamora al mismo tiempo. Fue decretada la ley seca para los 10 municipios del Valle de Aburrá por el área metropolitana, este puente festivo del 20 de junio, debido al Día del Padre. Por otro lado, la Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín anunció que se conectarán 90.000 hogares urbanos a la red de gas natural domiciliaria y 5.000 hogares rurales al servicio de acueducto. Nos preguntamos en Morada Noticias, numeral, cuando esto acabe, ¿qué va a pasar con estos hogares reconectados? ¿Se desconectarán otra vez? ¿No hay un mundo posible donde puedan estar siempre conectados? Además, la Personería de Medellín advirtió que en lo que va del año se han presentado 42 reportes de agresiones a adultos mayores. ¿Cómo están viviendo esta cuarentena nuestros viejos? Les contaremos acá hoy. Y también seguimos con el análisis al discurso de Daniel Quintero, cuando era candidato versus su plan de desarrollo actual Medellín Futuro 2020-2023. Juan Pablo Pineda nos trae en la emisión de hoy una maravillosa historia de qué son esas cosas, esas vicisitudes por las que tiene que pasar un líder social en Colombia y cómo es que puede terminar asesinado. Y también vuelve la columna de Casa de las Estrategias, Conexión Académica. También regresa Juan Camilo Álvarez Lema con deportes y la política ahí se va por la tangente, y también los editores de Ciudad con conversaciones de esquina. Esta vez nos traen reseñas y críticas de un corto que se ganó un premio Oscar, se llama Historia de un oso, ahí como metiéndonos un poquito al rancho de Juan Pablo y Pipe los lunes. Porque como sabemos, lo que resta de estas semanas de junio son puros puentes, entonces no queremos excluir a la conversación de cine de este espacio. Comenzamos entonces nuestro episodio del 18 de junio de 2020 con la maravillosa voz de Yorani Alzate, nuestra reportera desde el norte del Valle de Aburrá, que nos trae muchas novedades de lo que será noticia en la ciudad en los próximos días. Hola Laura, un saludo para ti, un saludo para mi equipo de trabajo, para todos nuestros oyentes, para la gente de casa y obviamente para los chicos editores de Ciudad. Bueno, quiero comenzar haciendo un anuncio antes de empezar con mi nota informativa. Resulta que ya se estableció que los colegios públicos de Antioquia no tendrán clases presenciales este año, pero todos sabemos lo que acarrea la educación virtual. Por eso estaremos muy atentos, conociendo las miradas y las necesidades que nos expresen los rectores aliados de editores, y también pues viendo el plan de trabajo que se dará desde la institucionalidad para que no haya deserción escolar. Ahora sí comienzo pues contándoles las medidas que se tomaron para este puente festivo. Desde el área metropolitana se anunció que habrá ley seca para los 10 municipios del Valle de Aburrá: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella durante este puente festivo del 20 de junio. La decisión se da porque este fin de semana es la celebración en Colombia del Día del Padre y, según establecen, con esta medida buscan mantener el aislamiento social y así evitar el posible incremento de casos positivos por coronavirus. Daniel Quintero, por su parte,
20 establece que al igual que el Día de la Madre, este día también es considerado por los epidemiólogos de alto riesgo para la propagación del virus. La medida inicia el viernes 19 de junio a las 6 p.m. y termina el martes 23 de junio a las 6 de la mañana. Sin embargo, la entidad también anunció que el 19 de junio, que es uno de los días sin IVA, no habrá pico y cédula para estos municipios. Además, tampoco habrá pico y placa para los taxis. Los alcaldes también acordaron que el pico y cédula de dígitos pares e impares va hasta el 5 de julio de 2020. Hoy, por ejemplo, es el Día de los Pares. Estas medidas coercitivas de la alcaldía hay que mirarlas con lupa, hay que tener una posición crítica respecto a ellas, señoras y señores oyentes. ¿Por qué? Pues porque parece que en lugar de protegernos promovieran solo los intereses de unos pocos. Ejemplo, no se puede protestar por las aglomeraciones, pero sí se puede ir a consumir en grandes superficies el día sin IVA y el riesgo de contagio es el mismo. Entonces ahí, ¿qué onda? Juan Pablo Pineda, desde el occidente de Medellín. Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas de los hogares urbanos y rurales que se van a ver beneficiados por una decisión de la alcaldía municipal? Lau, un saludo especial para vos, un saludo para Juanjo y Yorani en este jueves, que por mi casa otra vez está un poquito frío. Un saludo también para todas las personas que nos escuchan, un saludo para mi amigo ese, que yo insisto que está preparando su campaña presidencial y pues por eso es bacano acordarnos de él. Y hoy vamos a empezar hablando sobre la red domiciliaria de gas para muchos hogares de la ciudad. 90.000 hogares se conectarán a la red natural de gas domiciliaria y 5.000 en las áreas rurales al servicio de acueducto, según informó la Secretaría de Gestión y Control Territorial. El gas natural domiciliario en la ciudad y en general en el Valle de Aburrá tiene una gran importancia para la población, pues según Javier Gaviria Betancur, presidente de la Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, entre el uso de la energía eléctrica y el uso de gas es de mucho más rendimiento el gas, sobre todo en la labor de la cocina. Sin embargo, al introducirse en la cultura de los antioqueños y las tarifas comienzan a subir, las familias han mermado su uso. Las tarifas de gas han ido incrementándose de una manera exagerada que ha ido también chocando con la oportunidad que hubo en algún momento de que el precio del gas tuviera un beneficio comparativo frente al precio del consumo de la energía eléctrica. Podemos decir que las tarifas del gas han subido de manera que no han resultado hoy unas tarifas competitivas frente al uso de la energía y hay preocupación. Y tanta preocupación hay que incluso podemos decir que hay muchísimos hogares que han terminado por perder su derecho a la conexión porque no han tenido la capacidad de pago, es decir, ha llegado el periodo de deber 2 facturas o más facturas hasta que tiene que producirse por parte de la empresa la desconexión del servicio público de gas. Este es un hecho importante de registrar porque al fin y al cabo lo más importante respecto de los servicios públicos domiciliarios es la garantía de acceso y disponibilidad. Por lo anterior, Gaviria establece que más que brindar una conexión es necesario que haya unas medidas que faciliten la permanencia de los usuarios en el uso de este servicio público, ya que aproximadamente en la ciudad hay 23.000 hogares con servicio de gas suspendido. El gas en la ciudad de Medellín llega aproximadamente a unos 650.000 hogares. Para todo el departamento de Antioquia son algo así como 1.200.000 hogares que tienen el gas de empresas públicas de Medellín. Y de acuerdo con cálculos que manejamos en las ligas de usuarios, por falta de capacidad de pago, puede haber unos 22.000, 23.000 hogares con el servicio de gas suspendido. De manera que ahí es importante insistir en pedir a la Administración Municipal de Medellín y a Empresas Públicas de Medellín que mantengan unos programas de carácter social que le permitan hacer a los hogares desconectados unos procesos de refinanciación con periodos largos de manera que puedan recuperar su condición. Desde la alcaldía también informan que este servicio para viviendas de estratos 1, 2 y 3 se hará con subsidios correspondientes al 100% de los cargos por conexión externa de redes de gas natural. Pero la preocupación de la asociación es qué va a pasar cuando el gobierno nacional establezca desde lo jurídico que se termina la crisis económica, es decir, cuando Empresas Públicas de Medellín pueda desconectar servicios por falta de pago. A propósito del periodo de pandemia por el que estamos atravesando, hay unas medidas transitorias del gobierno nacional
que es no desconectar a nadie de los servicios públicos, no suspender ni el servicio de agua, ni el servicio de energía, ni el servicio de gas. Pero la preocupación estaría en que pasada la pandemia, ¿qué va a pasar con estas familias que estuvieron desconectadas durante mucho tiempo? Que llegó la época de pandemia, fueron reconectadas transitoriamente por las medidas del gobierno nacional, pero ¿qué va a pasar con esas familias cuando termine la pandemia? La administración municipal informó que ya se han realizado 4.916 visitas, con las cuales se han podido inscribir 3.807 hogares que cumplen con los requisitos, ser estratos 1, 2 o 3, y que 1.343 de ellos ya fueron reconectados. Muchas gracias a Juan Pablo, y pues esta nota es más que todo para dejarles la reflexión de qué va a pasar cuando todo esto termine. Vamos a seguir siendo los mismos, vamos a seguir siendo la misma sociedad de muchos individualistas conviviendo en un mismo territorio. Aquellos que no tienen derecho ni acceso a los servicios básicos, va a seguir así, van a tener que asumirlo así solo porque sí. Son cosas que tenemos que preguntarnos. Y Yorani, por favor, contanos también, hablando de población vulnerable, ¿cuál fue la alerta que lanzó la Personería de Medellín hace poco? La Personería de Medellín indicó en un informe presentado al Consejo que en lo que va del año 2020 han reportado 42 casos de abandono y maltrato a adultos mayores en la ciudad. En el 2019, esta agencia del Ministerio Público recibió 70 reportes. El abandono de esta población se da con mayor grado en los centros hospitalarios o en hogares gerontológicos. Una de las causas que establecen se atribuye al factor económico, puesto que la población, al no tener para pagar los cuidados o no tener experiencia con ellos, opta por el abandono. Otra de las situaciones en las que la Personería expresa preocupación es que evidenciaron que en la ciudad cualquier persona puede poner en funcionamiento un hogar gerontológico sin dar aviso de su funcionamiento e instalación a las autoridades, lo que significa falta de rigurosidad por parte de las mismas. Al respecto, el personero de Medellín, William Jeffer Vivas Lloreda, le hizo un llamado a la comunidad. Eso constituye una conducta penal sancionada por el legislador, por lo cual es el llamado a que no abandonen a sus adultos mayores, no abandonen a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus esposos. No los abandonen, porque con este abandono ponen en riesgo su vida, ponen en riesgo su integridad, y ustedes se pueden ver abocados a una investigación por parte de las autoridades, razón por la cual le hacemos el llamado insistente a que los protejamos, a que los cuidemos, a que los queramos. La Personería de Medellín tiene la personería en línea. Usted puede ingresar a través de la página www.personería.gov.co y en el margen derecho superior de la página encuentra Personería en línea. Allí usted puede hacer solicitudes cuando quiera que usted, o queja o denuncia cuando quiera que usted evidencia que un adulto mayor ha sido maltratado o ha sido abandonado. O acudir directamente a la Unidad Permanente de Derechos Humanos, donde estamos atendiendo para que se tome la queja de denuncia, y a partir de allí, desde la Personería se activa una ruta de atención. Esta es una época para el único cariño posible, el del respeto y el del cuidado. Llegan nuevos acuerdos con los que vives, todavía puedes definir tiempos y espacios. Ser creativo es nunca usar la violencia verbal y nunca agredir. Respira y resuelve conflictos con tranquilidad. Redefine tu vida con los adultos mayores con los que vives. Con el apoyo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y la Embajada de Suecia. Hoy continuamos con nuestro especial comparativo entre el plan de desarrollo de Daniel Quintero y su discurso como candidato a la alcaldía del año pasado, para ver la coherencia entre uno y otro. Para esta edición les vamos a hablar de educación. En la entrevista que le hicimos el 6 de agosto, Quintero dijo que quería una educación que le permitiera a los jóvenes encontrarse con ellos mismos y que no les impusiera una vocación. O sea, el candidato Quintero quería una educación que le ayudara a los jóvenes a superar la incertidumbre de pensar en qué estudiar. Pero hace también mucho daño cuando no hay un acompañamiento alrededor de esa incertidumbre. Yo he hablado de la idea de que la jornada complementaria y la jornada única sean acompañadas de un programa que sea de proyecto de vida, que uno desde chiquito le estén cogiendo y le estén diciendo y le estén mirando qué potencialidades tiene. Yo tengo una niña que va a cumplir 2 años en un par de meses, y uno desde chiquito, pues desde que era una bebé, uno ya está buscándole cuál puede ser su talento, si es la pintura, si es el dibujo, si es la música, si es no sé qué. Claro, hay un montón de oportunidades para potenciar eso.
En Finlandia, uno de los países que visité antes de iniciar esta campaña, la educación de ellos no se enfoca en las debilidades, sino en las fortalezas. En qué eres fuerte y eso es lo que te potencia. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo acá, potenciar las cosas en las que son fuertes. Porque si no, lo que tenemos son un montón de personas inseguras sobre sí mismas. Mirando el plan de desarrollo, encontramos que sí se plasman estos temas en el programa Pertinencia, Calidad y Habilidades para la Educación del Futuro, pues se habla de, comillas, fortalecer la estrategia de jornada complementaria, aumentando la cobertura e impulsando la construcción de nuevos contenidos orientados a la formación del ser y el hacer. Cierro comillas. Quintero también dijo que es muy importante la educación para los mercados internacionales, o sea, preparar a los jóvenes para trabajos en los que extranjeros vengan a invertir en Medellín. Supuestamente con eso, los jóvenes van a preferir trabajar y no dedicarse al crimen. Las empresas del mundo empezaron a llegar a Hyderabad porque encontraron masa crítica suficiente para ubicarse ahí. En momentos donde Medellín alcanza máximos en los últimos 6 años de desempleo, las empresas están cerrando, hay desindustrialización. Eso es lo que hay que hacer. Pero uno ve que la mayoría de los políticos no entienden estos temas, no reconocen las barreras que tienen las personas para salir de sus condiciones de pobreza y no reconocen lo que está pasando en el mundo, ni cómo conectar esas cosas y volverlo una oportunidad. De eso se trata esta elección. De eso se habla en el programa Resignificación de los Proyectos Educativos Institucionales, en el que se dice que se van a reestructurar estos PEI para fortalecer la formación de nuevas tecnologías, enfocada a la cuarta revolución industrial y el valle del software. Aunque sobre eso hay que decir que algunos expertos en educación lo han criticado. Primero porque la administración no debe meterse en la definición de los PEI y segundo porque consideran que esa educación no les va a permitir realmente a los jóvenes desarrollar conocimientos, sino que los va a poner a aprender competencias, lo que va en contravía del deseo inicial de Quintero, porque les estarían imponiendo un modelo. Esto fue lo que dijo Quintero en ese momento. A veces le digo a la gente cuando está muy deprimida que pruebe el servir, que servir es una cosa impresionante. En esa transformación curricular donde el ser es tan importante, el hacer también es muy importante. Nosotros necesitamos que el bachillerato le entregue a la sociedad personas que sean capaces de valerse por sí mismas. Hoy en día uno dice, hombre, ¿qué está enseñando el bachillerato? Todavía me hago esa pregunta, ¿qué es un bachiller? Pues uno dice, bueno, entonces ya se graduó de bachiller, ¿ahora qué sabe hacer? ¿O qué sabe hacer mejor que alguien que está en noveno, o en séptimo, o en sexto? Pues, y entonces uno se pregunta, ¿por qué el 30% de los muchachos se retiran del colegio? 25 niños nunca terminan el colegio, el bachillerato. Es porque ese bachillerato que se está enseñando no está conectado con los intereses de los ciudadanos, con los intereses de quienes están estudiando, ya sea artes, ya sea cultura, pero también, claro está, servir. Cuando hablo de servir también significa entonces producir bienes y servicios que como dice bien, que le sirvan a la sociedad, bienes y servicios. Sobre la financiación, debemos decir que educación es uno de los temas con más recursos del plan de desarrollo, pues se le asignaron 6,2 billones de pesos. Yo voy a garantizar, uno, no solo que la educación mantenga su presupuesto, sino que sea capaz de hacerla mejor. Entonces, por ejemplo, hablando del tema de las becas, nosotros estamos poniéndole a eso un montón de pasos previos para poder lograr la beca. Entonces, ahora el presupuesto sale de la alcaldía, pasa a Sapiencia, y de Sapiencia entonces ahí sí pasa a la universidad a la que esperamos que pase. No, necesitamos que pase el recurso directamente a la universidad. Eso de entrada genera unos ahorros en esos pasos. Segundo, nosotros tenemos que, con el gobierno nacional, yo como alcalde de Medellín, voy a ser un garante y voy a estar ahí encima de que el gobierno nacional cumpla los compromisos que adquirió cuando los estudiantes salieron a paro. Entonces ahí vamos a estar encima de que esos recursos en efecto lleguen, que eso de alguna forma alivia. Pero tercero, también hay que involucrar al sector privado. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. Ayer miércoles 17 de junio de 2020 asesinaron a 3 personas en Medellín. En la comuna 16 Belén, en el barrio El Rincón, fue asesinado un joven de 26 años, John Edwin Rincón Taborda, mientras que en la comuna 10 La Candelaria, en el barrio San Diego, fueron halladas 2 personas aún no identificadas. Parece que su sexo es masculino y son jóvenes también, entre 15 y 20 años de edad, calculan las autoridades. Fueron hallados envueltos en costales y bolsas plásticas. Y esto no solamente me genera a mí mucho miedo, sino que pienso que puede ser población trans o habitantes de calle, esas personas que creemos que sobran, pero que en realidad sus muertes y sus asesinatos son una radiografía de lo descompuesta que está la sociedad.
En lo que va del 2020 han asesinado a 165 personas, 165 seres amados que nos harán falta y que son ciudades posibles que no conoceremos. Sobre todo uno, lo extrañamos demasiado, Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, nuestra rata, nuestro adolescente asesinado. Por Migue y por las otras 164 personas que han perdido su vida a causa de la violencia homicida en Medellín en 2020, dedicamos un minuto de vida. Hace 2 días fue asesinado en Barranco de Loba, departamento de Bolívar, el líder social Jorge Antonio Ortiz Hernández, un hombre entregado a la docencia, al trabajo comunitario, a buscar la paz en el sur del departamento, que limita con Antioquia, y a hacer sentir su voz en la denuncia de la corrupción y las ilegalidades. Les contamos esta historia no solo porque se acercaron a nosotros para narrarla, sino para acercarlos a la realidad de un líder social particular, pero con él la realidad de las personas perseguidas por la violencia, ignoradas por el Estado y olvidadas rápidamente. Esta historia nos la contó un amigo suyo que está refugiado en Medellín, otro líder social que vela por la causa del sur de Bolívar. Bueno, como profesión era docente, líder defensor de derechos humanos en el municipio. Como ya le había indicado, fue aspirante a la alcaldía por un movimiento independiente, hizo parte del Partido Verde, aspirante a la alcaldía, miembro de una junta o una asociación minera en esa región. Él venía haciendo las denuncias de los diferentes homicidios que se estaban presentando en el territorio. También solicitó una auditoría para mirar posible detrimento patrimonial entre 2.000 y 3.000 millones de pesos que tenía el hoy alcalde electo, que fue dignatario hace ya 8 años. Entonces ahí está la situación. Jorge estaba preocupado por su territorio, pues el control de los grupos armados es fuerte. Nuestra fuente nos cuenta que incluso total, tanto que la venta de celulares y la conexión a internet podían depender del permiso de esos grupos. Por tal motivo Jorge denunciaba, lo que le significó varias amenazas. Ya era reiterativo lo del tema de las amenazas, siempre me estaba diciendo, él me decía Juanca, me llegó otra nota, me llegó otra amenaza, ya me dijeron que por tal lado no me moviera, ya no puedo ir hasta tal zona. O sea, lo fueron acorralando, fueron quitando el acceso hacia el lado de Pueblito Mejía, hacia el lado de las minas, hacia el lado donde están el tema de los cultivos, y ya a él le tocó refugiarse fuera del municipio. Yo en algún momento le manifesté que saliera, o sea, por temor a un desenlace como esto, y me dijo, ¿para dónde voy a coger en estos tiempos si nadie me ayuda? O sea, la administración nunca le ofreció la opción de sacarlo del territorio. La gobernación nunca optó por sacarlo del territorio. La Unidad Nacional de Protección nunca brindó las garantías para que él pudiera preservar en el territorio aumentándole el esquema de seguridad, ni tampoco le autorizó la reubicación a otro lado. Entonces, pues, ahí está la deficiencia de la presencia del Estado en la zona. Su trabajo en el último tiempo estaba enfocado en la creación de una campaña que funcionara como movimiento por la defensa de la vida, de los derechos y el respeto a las comunidades. Bueno, ahorita estábamos en la
campaña, al igual que él, yo soy del sur de Bolívar también, yo soy bolivarense. Estamos en la campaña de conformar un movimiento o una corporación en esa zona, una corporación por la vida y por la paz en ese sector, por los hechos que se estaban presentando, porque se vienen denunciando que están reclutando otra vez menores, por el tema de que están amenazando a los docentes, por el tema de que están exigiéndoles vacunas, por el tema de que les están controlando el tema de las llamadas, por el tema de que el internet lo están manejando son los grupos allá. Según su amigo, nuestra fuente, la investigación adelantada por Jorge sobre el detrimento patrimonial por parte del alcalde ya fue declarada por la Contraloría como cierta, y ante el asesinato de Jorge, nuestra fuente continuará su labor por la justicia y la defensa del territorio, que corre peligro por la ocupación ilegal de una zona cerca al Bajo Cauca antioqueño, muy disputada por varios grupos. A Jorge, que fue asesinado en su pueblo, nuestra gratitud y un vuelo alto. A su familia, nuestras condolencias, y al municipio de Barranco de Loba, nuestro deseo de paz y justicia. Conexión Académica. La mirada de Casa de las Estrategias sobre investigación, mediciones, teorías y centros de estudios. Con la dirección de Camila Uribe. Hola, hoy les voy a hablar sobre la importancia de los datos para la salud. En próximas columnas hablaremos sobre otros temas como reducción de violencia, acceso a servicios públicos, igualdad de género, que son también temas que se han abordado con datos, muchos datos. Corea del Sur se ha vuelto ejemplo sobre el manejo del coronavirus, evitando el confinamiento estricto y sin generar grandes picos de contagio que pongan en peligro la adecuada atención en salud. Según el gobierno coreano, parte de su éxito estuvo en los datos. Tener muchos datos, recoger muchos datos. Por ejemplo, hacer una gran cantidad de pruebas para ampliar el conocimiento sobre quiénes están infectados y podrían contagiar a otros. Con ellos encontrarían patrones y podrían revisar qué zonas tienen mayor riesgo, conociendo también la actividad y el movimiento de los que ya eran positivos. Pero la pregunta que siempre nos debemos hacer es, ¿y qué pasa después con mis datos? En Corea se dice que además de datos hay una condición muy importante, y es la confianza que tienen las personas en sus gobernantes. Allá casi siempre les creen lo que dicen, y confían en que los datos no terminen usados en campañas políticas, y también confían en que los gobernantes están bien informados para darles recomendaciones a los ciudadanos. Más allá del coronavirus, en salud siempre han sido importantes los datos. Por ejemplo, para sacar al mercado un medicamento, para entender el comportamiento de una enfermedad, entender a quienes afectan más, entre otros. El programa Datos para la Salud de Bloomberg Philanthropies busca que haya muchos más datos y que sean de mejor calidad. Así, los gobiernos tendrían una información suficiente y confiable para entender los desafíos que aparecen de salud, también para desarrollar políticas y programas y además para priorizar los recursos. Y además también para medir el éxito de las soluciones que crean. Explican en Bloomberg Philanthropies también que ya sería un gran cambio si por lo menos hubiera más registros de nacimientos y defunciones en el mundo. Es que el 40% de los niños que nacen cada año en el mundo no son registrados, por poner solo un ejemplo. Además, el 60% de los países de bajos y medianos ingresos no tienen ningún tipo de datos oficiales en salud y bienestar. Así es difícil hacer políticas buenas y medirlas. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Interamerican Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Aunque para mí el origen del miedo es el homicidio, siempre tememos a otros delitos que se cometen en la ciudad, sobre todo porque hacen parte de las financiaciones de la delincuencia común. Juan José Velázquez Solarte en la magia de la edición de este podcast.
Muy buenas tardes para todos los oyentes de Morada Noticias. Continuamos en este jueves 18 de junio con una emisión más del noticiero más parchado de nuestra ciudad. Lastimosamente hoy tengo que pedirles, mi muchachada, que tengan mucho cuidado en las calles, porque aunque se dijo que el hurto bajó un 31% en Medellín comparado con el mismo periodo del 2019, aún sigue teniendo gran fuerza este delito. El Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia, SISC, de la Alcaldía, para los que no saben qué es eso, es un documento que registra mes a mes la evolución de los delitos en la ciudad, dio a conocer la radiografía del comportamiento de los asaltantes o ladrones en la capital antioqueña. En pocas palabras, presentó unos datos informando cómo es la modalidad de robo en Medellín. ¿Y cómo es que se llama esa sección que siempre nos trae la mejor información? Tranquilos panas, que aquí viene su canción. Datos para combatir al poder. Entre el 1 de enero y el 5 de junio de 2020 se registraron 10.917 denuncias por robos de toda clase, mientras que en ese mismo periodo, en el año pasado, hubo 15.823 denuncias. Las autoridades indican que fue gran medida por la cuarentena decretada para contener la COVID-19 y su consecuente aislamiento social. No se descuiden mucho porque imagínense que las tres modalidades principales de los delincuentes fueron el atraco, aprovechar el descuido de la víctima y el alado. Y pillen pues que según establecen las autoridades, la mayoría de casos se presentaron en horas de la mañana. Además, entre las comunas más perjudicadas por este delito estuvieron La Candelaria, en el sector del centro, con 2.884 casos, El Poblado con 1.038 y Laureles con 998 casos. El estudio indica que en cuanto al hurto de personas se refiere, el ranking de lo más robado en la ciudad es: primer puesto, los celulares, con 4.303 denuncias. Segundo, el dinero en efectivo, con 1.959 quejas. En tercer lugar están las cédulas, con 920 robadas. Y en cuarto lugar, prendas de vestir y accesorios. Le siguen las tarjetas bancarias, con 550 denuncias. Pero la lista continúa, también roban computadores, licencias, bicicletas, etc. Y en cuanto al rango de edad, señalan que las personas entre los 18 y los 24 años son las más vulnerables a este delito. También afirman que en lo que va del año han hurtado 302 vehículos, divididos así: automóviles 241 casos, camionetas 36 y vehículos con panel 8. La madrugada es la hora predilecta para los ladrones actuar mediante la modalidad del alado. Se llevaron además 1.482 motocicletas y La Candelaria sigue siendo la comuna más afectada. La casa y los locales no se salvaron. Indican que los delincuentes aprovechaban el descuido de los inquilinos o comerciantes para cometer sus actos vandálicos. En realidad, el SISC presenta de una manera muy detallada el actuar del crimen organizado en la ciudad, que si bien se ha visto perjudicado por el confinamiento, queda claro que buscan la manera de operar en los diferentes sectores. ¿Qué va a pasar ahora que la población ha vuelto a las calles, ahora que se ha reactivado muchos de los sectores de la economía? ¿Podremos tener también una reducción para el próximo informe? Yo quiero aquí como poner un comentario, y es que, muchachos, no se salva es nadie. Nada más esta semana, ese jugador que muchos conocen, Víctor Hugo Aristizábal, el goleador de Nacional, salió a caminar por la casa de él, no sé, por allá en la vereda San José en Sabaneta, y un tipo en una motico de cilindraje 100, una boxer, se bajó, lo intimidó y le robó el celular. Pues ¿qué hizo Aristizábal? Seguir su camino, muchachos, que le saque a un man una pistola, un revólver por quitarle a uno el celular y todo en la mañana. O sea, salió a caminar a las 9, 10 de la mañana y lo pararon. El hambre, yo creo que es una de las cosas que tiene azotados a muchos de los personajes de nuestra ciudad, que los lleva a cometer actos como estos. Todos estamos viviendo una crisis muy difícil, pero nada justifica
salir también a la calle a quitarle el sustento que otra persona, sin saber cómo tampoco, se ha conseguido con el sudor de su frente. ¿Qué opinan también mis muchachos acá en cabina? A mí me parece muy curioso que se esté celebrando esa reducción en materia de hurtos, de robos y de algunos delitos. Pues, a ver, claramente habrá que reconocer que la policía estará haciendo un trabajo interesante y estará haciendo un trabajo importante para darnos seguridad a todos. Pero también hay que decir, pues, que es que, muchachos, a ver, estamos en cuarentena, es que llevamos casi 3 meses, bueno, ya no estamos en cuarentena, pero estuvimos casi 3 meses guardados, entonces, no sé, naturalmente iban a caer muchos delitos. O sea, yo siento que eso es como el profe que está en el colegio feliz diciéndole a los otros profes, qué berraquera, hermano, es que hace un mes los pelados que no son juiciosos del salón no me hacen guachafita, y los otros profes le van a decir, pues hermano, es normal porque llevamos un mes de vacaciones, ¿cierto? Eso es, no sé, como una incongruencia ahí. Pero bueno, pues Colombia, ¿no? Y sí me parece curioso que siga siendo el centro el lugar con más atracos. Curioso y no, uno entiende las dinámicas del centro. Sin duda alguna, al centro hay que ponerle muchísima atención. Ha sido un problema para varias administraciones y yo espero que haya muchos adelantos en esta. Y ahora que estamos saliendo, pues hay que tener mucho cuidado, especialmente con el tema de las bicicletas. Ese puede ser un asunto muy complicado, sobre todo ahora pues que han tratado de estar impulsando carriles exclusivos y que muchísima gente más va a estar usando la bicicleta. Entonces sí, pedirle a las autoridades que por favor cuiden a los ciclistas. A mí, en vez de alegrarme esas cifras, lo que pasa es que me preocupan, porque como les hablé de Juan Pablo, han sido varios meses los que la reducción de gente en las calles es notoria. Bueno, y entonces, con respecto a eso, ya me pregunto es qué acompañamiento integral se va a hacer para prevenir el crimen organizado, porque es obvio que los delincuentes van a buscar diferentes formas de operar y posiblemente van a aprovechar la transición de la población a las calles. Es lógico. Por eso considero que se necesitan acciones, campañas, actividades, una institucionalidad que en la política criminal cree pedagogía, prevención y diferentes herramientas de denuncia, porque a las personas a veces les da es miedo denunciar. Y en la otra cara de la moneda, Sayuri, esos que acuden a las vías de hecho, que tienen la justicia por mano propia, el linchamiento de ladrones, por ejemplo, en una comuna como La Candelaria, o cuando incluso en momentos de fleteo se han presentado asesinatos. Eso es muy grave. Este es un problema que tiene muchas aristas y que una de ellas sin duda es que tiene que ver con la distribución de riqueza en una ciudad tan desigual como Medellín. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. What happened to us, my love? Who would have known that our time was now and here? It's all so good tonight. I need to feel you breathe. I need your love when you're with me, I'm happy. I need to feel you breathe. I need to see you sleep. I need to feel you breathe. I need your love when you're with me, I'm happy. I need to see you sleep. I need to feel you breathe inside. Your kind of love is the only one I need. And now I'm sure the wait is through. My love, I found my love, you're here. I need to feel you breathe. I need your love when you're with me, I'm happy. I need to feel you breathe. I need to see you sleep. I need to feel you breathe. I need your love when you're with me, I'm happy. I need to feel you breathe. I need to feel you sleep, and it's you. I
you sleep. I need to feel you breathe. I need your love when you're with me, I'm happy. I need to feel you breathe. I need to see inside my love. And now that we're both here, that we're both sure true love's been found, I'll be around. I'm here for good because it's you. I love is you. I love is you. And I promise I ain't letting go. My love's for you. And I promise I ain't letting go. I ain't letting go, letting go. No one's playing here, wish we move faster. One thing I'm sure of, you're the one I'm after. Laughter, the smiles, the kisses, the hugs. I need it for the rest of my life more than drugs. I love you, I'll prove it. I'll stay right here, no moving. I jumped into conclusions, but I find your smile so soothing. Cruising, just let me in, young souls where it begins. I love to breathe her in, I need to feel your skin. I can't stop smiling and I blame you. I see my fucking future and I see you. Don't even feel like I'm taking any chances. Feels like it was meant to be, supposed to happen. I believe in us, I fucking love it. I wanna live for you, I hope you know it. And one day we'll look at this laughing. I promise we'll be the last ones dancing. We'll be the last ones dancing. Nuestra canción del día fue Last Ones Dancing de Cocktail. En este episodio de hoy de Morada Noticias, jueves 18 de junio de 2020, les contábamos que Medellín tendrá ley seca durante este puente festivo del 20 de junio para evitar que por el Día del Padre se incrementen los contagios de COVID-19. Sin embargo, les recordamos que justo el día anterior, 19 de junio, es decir, mañana, será el primer día sin IVA de los 3 comprometidos por el gobierno nacional. No sabemos esto en términos de contagio que puede representar en esta pandemia de la COVID-19. Además, también les contamos que 90.000 hogares serán reconectados a la red de gas natural domiciliaria y 5.000 hogares rurales al servicio de acueducto debido a las disposiciones del gobierno nacional por esta pandemia, pero cuando todo esto acabe, volverán a ser desconectados. También les hablamos de la situación de adultos mayores en Medellín en esta cuarentena. La Personería de Medellín ha recibido 42 reportes de maltrato o abuso hacia las personas mayores. Escuchamos también en la voz de Juan Pablo Pinedas el análisis comparativo entre el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 y el discurso de Daniel Quintero como candidato a la alcaldía cuando habló para Morada Noticias en agosto de 2019, y también la historia de un líder social llamado José Antonio Ortiz Hernández, asesinado en Barranco de Loba, en el departamento de Bolívar. Escuchamos también la voz de Camila Uribe, representante de Casa de las Estrategias, en su columna de Conexión Académica. Y en nuestros datos para combatir al poder les desglosábamos el fenómeno del hurto en la ciudad. Recuerden que todos estos desarrollos informativos los pueden volver a escuchar en nuestro podcast en mixcloud.com/Morada Estéreo, en nuestro canal de YouTube Morada Estéreo y también en la fanpage de Morada Colectivo, ahí en Facebook. Y si tienen historias para compartirnos, nos pueden escribir al 350-666-8436. Morada Noticias continúa en su segunda parte de este jueves con los deportes con Juan Camilo Álvarez Lema. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias. Esta semana el Bayern Múnich de Alemania quedó campeón de la Liga de Fútbol de su país por 8ª vez consecutiva. Como sabemos que una liga más para el Bayern no es novedoso, toca mirar lo que sí, en este caso fue que los jugadores dieron la vuelta olímpica entre tribunas vacías. A la costumbre que tienen ellos de ser campeones se suma el desgano por no tener con quién celebrar y que los hinchas tampoco tenían permiso para reunirse masivamente en bares o pantallas gigantes para ver a su equipo ganar por lo de la pandemia, y este hecho novedoso entra en el marco de los comportamientos habituales que cambiamos y ahora estamos etiquetando como la nueva normalidad. Como esto del virus no tuvo un inicio planeado y el fin tampoco se puede calcular, y vivimos en la intriga de cómo evolucionará, si después tocará flexibilizar o hacer más fuertes las medidas, sí se empieza a notar desde ya
una tendencia de cositas que van cambiando. En la nueva normalidad, los estadios van a estar más vacíos que antes, a excepción del de Cali, que de por sí ya solo, y los jugadores van a celebrar sus goles ante sillas desocupadas, algo parecido a lo que le pasó a un presidente en 2002. Me la jugué íntegramente por alcanzar la paz. He hecho todo lo posible para consolidar un proceso que nos llevara a ella. Les consta que lo hice todo. Esto decía en 2016. Lo que pasa es que no quiero un mal acuerdo que no nos trae a la paz. Con narcotráfico no podrá haber paz. Ojalá esos jugadores después no salgan a llevarle la contraria al próximo que haga lo que ellos no pudieron. ¿Para qué ganar partidos si sabemos que el campeonato está muy difícil? En la nueva normalidad, los ruidos de las tribunas vienen de parlantes y, paradójicamente, en los estadios vacíos extrañaremos el silencio que se hace cuando el equipo visitante se aproxima o mete un gol. En la nueva normalidad, será costumbre ver a los deportistas con tapabocas y no es extraño que los periodistas deportivos empiecen a decirle barbijos, porque así les dicen en Argentina. La nueva normalidad mantendrá la idolatría hacia lo extranjero. Seguirá siendo costumbre que lo mejor de los deportes pase en otros países, que ningún tenista colombiano pase a finales de grandes torneos individualmente, pero que en la cancha cerrada del barrio sigan estando las posibilidades de un futuro. En la nueva normalidad sigue siendo un rumor que para los empresarios dirigentes del fútbol está primero cumplir contratos comerciales y que quieren jugar en 3 meses los partidos que debieron jugar en todo el año, porque eso fue lo que se firmó y los trabajadores están para trabajar. En la nueva normalidad, James es suplente del Real Madrid, aunque se puedan hacer 5 cambios, pero no deja de ser noticia en la sección de farándula. En la nueva normalidad, temas que son críticos en Colombia serán mostrados por nuestros dirigentes como exitosos en el extranjero con el fin de conseguir recursos y mejorar la imagen del país, solo la imagen. Aplica para hablar del proceso de paz o para pedir un mundial femenino de fútbol. En 2016 como oposición. Con este autobús lleno de consignas que dicen a la impunidad para terroristas, digo no. Y a las FARC en el poder, digo no. El partido opositor Centro Democrático inició en el departamento de Antioquia una gira para promover el voto en contra de los acuerdos alcanzados en La Habana. En 2019 como gobierno. Agradecemos que en el informe se reconozca que durante los primeros 100 días del gobierno del presidente Iván Duque se haya hecho explícito su compromiso frente a la implementación del acuerdo. En la nueva normalidad, los deportistas que no logren ser exitosos y tampoco se puedan pensionar podrán esforzarse para conseguir una casita para que el banco los mantenga. A cambio de la casa, claro. ¿Qué querían atenidos? En la nueva normalidad, a la prueba antidopaje, de la que nunca nos enterábamos a no ser de que diera positivo, se sumará la prueba para detectar el COVID. Ahora nos sorprenderá cuando un deportista tenga que entrar en cuarentena por contagio. Cuando empezó esto muchos nos ilusionamos con un cambio, pero parece que esta nueva normalidad solo es más burocracia por los exámenes y un cambio estético por los tapabocas. Para no perder las esperanzas de esta semana, Marcus Rashford, futbolista del Manchester United del Reino Unido, hizo presión mediática para que los políticos de allá se unieran a apoyar una medida de donación de alimentos para niños de escasos recursos, recordando que él estuvo en una situación similar. Ojalá la solidaridad esté también en la nueva normalidad. Y que las Fuerzas Armadas dejen de cascar a la gente. Para Morada Noticias, opinó Juan Camilo Álvarez Lema. Conversaciones de Esquina, una sección de Editores de Ciudad. Esta es la historia de un oso. En el cortometraje de una historia de un oso podemos ver, oír, sentir y pensar el vértigo de la realidad. Y esta realidad que está y está en los pies de muchos es un poema andante o un poema repetitivo. Un oso entrañado con amor de una familia que arrebatada está. Se convierte en espectáculo audaz de muchos. Pero lo más interesante es la historia que narra en su teatrico. Un
cortometraje que lleva a las instancias y al pensar de qué somos hechos nosotros, de cómo nosotros podemos representar una historia. En esta historia del oso, cómo el arte es una jaula y una llave maestra a la vez. Cómo es una jaula y una llave maestra a la vez. No es la historia de un oso, es la historia de muchos. Bueno, y resulta que hoy nos tomamos la palabra, nos robamos un pedazo de esa sección de cine que tienen Felipe Palacio, nuestra voz titilante pero elocuente de la radio, y Juan Pablo Pineda los lunes. La traemos otro día de la semana para hablarles de un cortometraje que se ganó un premio Oscar, que nos lo encontramos por ahí en las clases de opinión de editores de Ciudad y que se nos ocurrió opinar sobre él. Se llama Historia de un oso y es un cortometraje animado chileno de 2014. El director es Gabriel Osorio y fue producido por Patricio Escala. Se ganó la categoría de mejor cortometraje animado en la edición número 88 de los premios Oscar y es la primera producción chilena en obtener un Oscar. Ya un largometraje llamado No había sido nominado por Chile, pero entonces es la única producción latinoamericana de animación que ha triunfado en este evento tan importante. Se produjo en 2014, pero fue galardonado en el 2016. Y aquí están los editores de Ciudad para recomendarles, criticar, proponer, sugerir todo lo que tiene que ver con esta historia de un oso. Básicamente consiste en que un viejo oso sale todos los días a la misma esquina para montar un espectáculo callejero, un pequeño teatro que él mismo construyó lleno de marionetas de hojalata. Los peatones se paran a ver qué historia va a contar este oso en el pequeño teatro. Editores, les doy la palabra y por favor cuéntenos qué opinan de este cortometraje. La historia de un oso es una historia que puede estar relacionada y podemos entrelazar entre la realidad. Es básicamente como cuando te arrebatan un hijo, un padre o un hermano para la guerra. En este caso, en la historia del oso fue para un circo, un maltrato animal. Pero en la sociedad humana lo podemos ver como maltrato humano, maltrato infantil. Y es una historia entrelazada que podemos darnos cuenta y vivimos hoy día a día. Para contar las historias debemos pasarlas por nuestro cuerpo. La historia de un oso logró pasar su historia por mi cuerpo. Así como el personaje interiorizó sus vivencias para que su espectador atendiera su historia, asimismo, Gabriel Osorio me atrapó. La historia pasó por mi cuerpo, sentí emociones, sentí felicidad, asombro y nostalgia. El oso comunicó muy bien su historia a otros, porque era suya, la sintió y la transmitió. Ahora mi pregunta es: ¿cómo lograr transmitir una historia aparentemente ajena? ¿Cómo transformar por el cuerpo una historia que no es la propia para sentirla y contarla a otros? Y es esa capacidad de la creación, de abordar lo que nos duele, de crear algo más con ese dolor, de no simplemente volverlo algo pesaroso, sino que algo que impulse a hacer cosas nuevas. Y la capacidad de conmover a otras personas. Esa cuestión de que lo vivido no se estanque, de que la experiencia sea algo formativo, algo que nos induzca al pensamiento, como lo sería una obra teatral o cualquier otra cosa. Y eso es como lo que también ha mencionado Aleja, hacer que a las otras personas les pase por el cuerpo. Hay otro asunto, y es el asunto de ser arrebatados de nuestras tierras. Acá en Colombia se ha visto demasiado. Y es ese retorno hacia nuestros hogares que muchas veces no se puede hacer. También vivir en el exilio o vivir como en una especie de falso espectáculo arrebatado simplemente porque serviría de entretenimiento para los otros. Digamos que el hecho de que esté puesto en animales no es un hecho arbitrario, pero el hecho de que se humanice a los animales en el cortometraje lo hace cobrar mucho más fuerza. Bueno, lograr transmitir una historia ajena y más que transmitir y contarla, hacer que se sientan, digamos que cosas similares a lo que sintió la persona que vivió la historia, se logra con la empatía. Entonces cuando escuchas una historia o lees una historia y la pasas por tu cuerpo, sientes como si hubieses estado allí. Y cuando sientes que estuviste allí y que pasaste por todo eso que pasó esa otra persona,
es cuando cuentas la historia como de alguna manera muy parecido a cómo la vivió la otra persona, porque te estás sintiendo allí, estás sintiendo que viviste esa historia. Entonces, si se logra tener esa empatía y se logra estar en el lugar, digamos, del otro, eso es lo que se va a transmitir cuando se cuente. Y siento que en Historia de un oso, a partir de este teatro con marionetas de hojalata, el oso, el protagonista, contaba su historia y el niño, el pequeño oso que lo vio, logró pasar por su cuerpo toda esta historia y entenderla y comprenderla desde un lugar muy cercano al del oso que la vivió. Esto yo lo evidencié cuando el niño terminó de ver este teatro y puso una cara de satisfacción. Entonces allí se evidenció que él la pasó por su cuerpo y de esta manera puede contársela a otros desde una posición muy cercana al oso que la vivió. Respecto a los elementos encontrados, el detalle, en definitiva, juega un papel muy importante en la transmisión de sentimientos, sensaciones y pensamientos. Los gestos de los títeres, la maquinaria, las tonalidades y escenarios, todo estaba puesto de una forma en que la melancolía logró ser materializada. La historia, en medio de lo que no pudo ser, tenía tanta calidez que casi confundía esa utopía de lo que no fue con lo que es y sucedió. De esto surge entonces la reflexión respecto a cómo una historia es contada, su intención, su estilo. El oso, en medio de su dolor, transformó su experiencia con el fin de llegar a un público, de generar esa sensación cálida, de la posibilidad de reencuentro, de trascender los límites de la realidad, de la esperanza misma. Sería entonces esa la evidencia de pasar por el cuerpo. Será implícita la resignificación de los elementos encontrados en la historia. Este corto no es solamente una historia, pues entre engranajes y efectos especiales y sonidos se puede presentar una gran historia. No se necesita de voces, pues el corto ya está hablando por sí solo, y es un corto magnífico con efectos de sonido y transiciones de escenarios que te hacen vivir como si estuvieras en un teatro. Este corto es algo magnífico, pues el oso está presentando a través de una caja musical su historia, y un niño simplemente le da un centavo. El oso ríe felizmente y estos efectos de luces y de sonidos te hacen sentir como si estuvieras en un teatro. Y para el cierre de este gran podcast solo vamos a dejar que tu imaginación vuele, como la de Juan José, donde los cambios de luz y escenarios atraparon su mente, o como la de María Alejandra al pasarle cada palabra de esa historia por su cuerpo, y ser ese impulso de Felipe para hacer cosas nuevas. Pero quizás solo quieres tener ese detalle de esos sentimientos para conmover personas como el de Nicolás, o tener esa gran empatía que narra Leslie. Pero todo este viaje solo llega y sale desde tus sentidos, para esperar el vértigo de la realidad de Juan Pablo. Y al final, acaba con una gran comparación de la realidad del mundo en que vivimos, como la pienso yo. Pero hoy solo podemos darte la oportunidad de explorar la historia de este oso. Gracias por estar aquí, escuchando la opinión de estos soñadores. Y luego de este particular Conversaciones de Esquina, un ejercicio de las clases de opinión de editores de ciudad, que por cierto ya están muy cerca de graduarse como reporteros críticos de esta ciudad, como periodistas aficionados, pero muy empoderados para empelotar el poder público. Llegamos al final de este episodio de Morada Noticias. Mañana los esperamos a las 12 del mediodía en La Voz de las Estrellas o a la hora que se quieran repetir nuestro podcast en nuestros canales virtuales para cerrar la semana bien informados. Muchas gracias por su sintonía y recuerden que si les gusta lo que hacemos, por favor compartan este programa. Feliz jueves para todos. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.